todo. ¿Qué significa el todo? Significa una palabra absoluta. Él puede proveerte, Él puede alimentarte, Él puede darte luz, Él puede ser tu pastor. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando decimos nada me faltará, significa que es absoluto, que Él te puede dar todo lo que te falta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dudamos de que el Señor nos pueda dar algo? Empezamos a buscar otros recursos. ¿Qué pasa si nosotros nos desesperamos y no confiamos que Él nos alimenta y buscamos otras maneras? ¿Y qué pasa si desconfiamos de que Él es nuestra luz y empezamos a dudar del poder de Dios y nos alejamos y encontramos la idolatría? Y así sucede constantemente en el mundo. Pero cuando Él se presenta a Moisés, le dijo, si te preguntan, dile, yo soy. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Eterno, lo que ustedes están buscando, el único que los puede sacar de todo lo que están sufriendo. Así como Jehová le dijo a Moisés, hoy también nos lo dice a nosotros. Nosotros teniendo el Espíritu Santo a veces dudamos de lo que Dios puede hacer a través de su presencia en nosotros mismos. ¿No es cierto? A veces tenemos un problema que nos tiene atormentado, ya sea un problema económico, de salud, de lo que fuera, y entonces indudablemente buscamos otros recursos. Yo recuerdo hace muchos años alguien predicó y dijo, mientras el hombre tenga dinero no necesita a Dios. Porque aún hablando de Dios y confiando en Dios, sabe que muchas cosas no le consulta a Dios para hacer. Entonces ya no necesita que Dios le dé, ni que Dios le conduzca lo que tiene. Entonces por eso transforma su vida en un estado de ego. Y es necesario que nosotros vivamos bajo la dependencia del Espíritu Santo. Por eso siempre fue el amor al dinero el principio de todos los males. No estoy diciendo, el dinero se necesita para vivir, para construir, para hacer obras, para tener una casa o lo que fuere, pero hay quienes aman el dinero. Viven como miserables, pero lo tienen escondido, guardado, no sé cómo lo tendrán. Y esas personas, a veces, aún hablando de Dios, no quieren depender de Dios, sino de su poder, que es el dinero. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Él es quien te provee, quien te sostiene, quien te cuida. Hay suficientes palabras en la Biblia donde Dios demuestra que el dinero compite en nuestra fe contra Dios. Hay muchos versículos donde tanto el apóstol Pablo, Pedro y también el Antiguo Testamento habla del dinero. Cuando el Señor a través del apóstol dice no hagáis tesoros en la tierra, hacerlo en donde ni la polilla ni el orín puede corromper, sino hacerlo en los cielos. ¿Y qué está hablando? ¿De dinero? No, está hablando de mucho más que eso, riquezas. Cada vez que te levantas a la mañana, seguramente la pregunta más común, porque algunas veces nos olvidamos de orar, ¿no es cierto? Entonces, que decir, ay, me siento mal, y ahí nos acordamos de Dios. Pero si te sentís bien, te saliste de la cama, te aseaste y saliste a hacer tus quehaceres diarios. Eso es no depender de que Dios nos ha estado cuidando y protegiendo nuestra salud, nuestra vida. Cuando ya estamos en el estado deplorable, ahí nos acordamos, Señor, sáname, cuídame. El yo soy significa el total, todo. Dios es todo, todo para mí. Cuando nosotros dejamos de lado al Señor, empezamos a llenarnos de otras cosas que puedan reemplazarnos. Y no estoy hablando de distracciones, sino de aquellas que nosotros sabemos que le podemos dar a Dios y no se las damos. El tiempo, el esfuerzo, predicar el evangelio, orar por los enfermos, por los que están oprimidos. El Señor nos proveyó del Espíritu Santo para que la plenitud, que significa yo soy, esté en nosotros. Un cristiano tiene la plenitud del Espíritu
cuando deja que el yo soy lo conduzca a hacer. Cuando no somos plenos, no estamos llenos, empezamos a buscar ciertos reemplazos, empezamos a dudar de las cosas que nos pueda decir el Señor a través de su palabra o aún el Señor indicarnos a nosotros. Entonces empezamos a decir, no, pero no es tan así, ¿no es cierto? A veces le decimos al Señor, Señor, pero tú me entiendes. Y eso significaría dejar de lado lo que Dios dice para que Él acompañe lo que yo creo o quiero. Nuestra fe es lo que creemos y vivimos. No es tan solo lo que decimos, sino cómo lo vivís. Si tú dices que tienes fe, muéstrame las obras, dice el apóstol Santiago. El yo soy significa que Él puede hacerlo todo en tu vida. Es difícil depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos constantemente asociado a nuestra vida personas que nos están ministrando. ¿Cómo nos ministran? Con consejos. Y muchos de ellos son ajenos a la voluntad de Dios. Y peor aún, se oponen a la voluntad de Dios. Y por esas causas empezamos a ver que no es tan mala idea lo que hacían otros. Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Y Satanás, cuando le habla a la mujer, en este caso, le pone dudas. Con que Dios ha dicho, tú puedes. El reemplazo de las dudas fue perder la confianza en Dios. Total, hay otras alternativas. Tú también puedes ser como Dios. Hizo creerle a la mujer en una forma subjetiva de que Dios no le decía toda la verdad. Con que Dios has dicho que si comes, no, tú serás como Dios. Y muchas cosas que nos reemplazan la vida funcionan de esa manera, quitándonos el privilegio de la identidad de nuestro Dios, que es el yo soy. Yo soy tu proveedor, tu sanador. Yo soy tu padre, dice el Señor. Yo soy tu amigo. A veces buscamos amistades que no nos hacen bien, pero necesitamos tener, ¿vieron que dice? Si yo no lo pruebo, yo necesito probar, ¿no es cierto? El mundo te enseña eso, probar lo malo para saber si es bueno o malo. Eso es lo que hizo Eva. Pero hoy, si yo me paro en mi soledad y digo, Señor, ¿por qué habrá pecado esa mujer? Me arruinó la vida para siempre. Y es lo mismo que te puede pasar a vos. Pero de la misma manera Satanás actúa para que vos no confíes en Dios. Crea que hay otras alternativas. De hecho, que muchas veces cuando hay una persona que tiene que ir al médico y vemos que está pasando un problema muy serio, hasta se escucha esa frase que hemos dicho muchas veces, dice, lo último que nos queda es orar. ¿No es cierto que hemos dicho muchas veces eso? No, es lo primero. Si lo último que nos queda es orar, es que nunca pensaste que Dios podía hacer un milagro o sanarte. No lo pusiste en el primer lugar. Ahora, para entender la identidad de Dios, en este caso de Cristo, tenemos que saber que Él es todo en nosotros. Él es el yo soy. Ahí el Señor Jesús dice en Juan que Jesús fue antes que Abraham. Dice, yo soy antes que él, yo soy. Y no lo dice como una frase gramatical, sino que dijo, yo soy. Antes que el mundo fuera, yo soy. Y nosotros entendemos que si Él es porque Él sabe que yo soy significa eterno. Vieron que algunos hoy usan más la palabra eterno. Es justamente para reemplazar, decir que Él está por antes de los nombres que le podamos poner. Está bien, Jesús es el nombre por el cual hay poder. También podemos decir Yahvé, Jehová. Son nombres.
Pero estamos identificando al yo soy. Y muchas veces tenemos que entender que si Él es antes y es después, porque la fe en el yo soy es una fe eterna, no es una fe del momento, momentánea, temporal. Cuando vos crees en el yo soy, estás creyendo en lo que es y lo que ha de venir. Amén. Pero cuando no estás creyendo en lo que ha de venir, solamente te limitas en una fe momentánea, digo yo, porque no es eterna. Mañana se te pasó. Es más, venimos de la eternidad nosotros, nuestro espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nos conoció? Porque antes de que el mundo se fundara, nuestro espíritu, el que te da vida a vos, por el cual decidís cómo vivir y qué hacer en la vida, ya estaba conectado con Dios. El día que escuchaste la voz del espíritu, tu espíritu humano dijo, yo conozco este espíritu. Me siento relacionado con el espíritu. Y por eso el Espíritu Santo en esta mañana me enseña esta palabra para transferírselas a ustedes, que el yo soy era, es y te dice que es el que ha de venir para aquellos que viven temporalmente, pero es eterno. Nuestra fe es eterna, debiera ser eterna y no temporal. Por eso, en esta mañana yo quería expresarle esta palabra para que cuando hables con Dios, Él ya sabe lo que va a pasar con tu vida. Pablo lo dijo en Romanos 8 cuando dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz por el yo soy. Somos más que vencedores porque Él nos está avisando que tus batallas ya tienen victorias. Y lo único que te alejaría de esa victoria es tu falta de fe o confianza en el Señor. Pero tienes victoria en Cristo. Yo no quiero decirte una frase para que te quede como frase, sino para que pienses, para que entiendas que Dios no es algo tan común. Dios es Dios y nombrarlo a Él es muy serio, es muy importante. Ustedes ven que ahí hay 10 mandamientos. Uno de ellos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué lo dice? Porque Dios es Dios. Y antes de terminar, quiero decirte, quizás tu confianza ha perdido fuerza, porque muchas veces pretendías que Dios te obedezca algunas cosas que le pedías. Pero el yo soy es el que te va a dar instrucciones para hacer lo que es correcto. Vamos a usarlo con nuestras palabras más humanas. El Señor, el Espíritu Santo, te va a indicar cada situación que tienes que tomar, cada decisión que tienes que tomar. El Espíritu Santo es el que te despierta, el que te indica todos los días que cuando tú estás conectado con Él, entonces tu vida es diferente. Si un día te desconectas del Espíritu Santo, suceden cosas que no las estabas planeando. Inclusive te sientes incómodo o vienen adversidades o vienen problemas. Pero hoy te digo que cuando tú te conectas al Espíritu Santo, es que te conectas a la voz de Dios, que te conectas al paso de caminar en pos de Él, al temor hacia Dios. Amén. El yo soy. Son de esas frases que a veces, o nombres que a veces no lo tomamos en cuenta en nuestra Biblia, pero Él es el yo soy. Él es el gran yo soy. El gran yo soy es que Él está por encima de todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de Él, no podemos decir que había, porque Él es. Estamos hablando de que Él es, no que era. Él es antes y después. Él es la eternidad. Él es el eterno. Él es Dios. Y por eso en esta mañana,
si vos en este día estás recapacitando un poquito en tu cabeza y creyendo que Dios para vos era un personaje. Yo recuerdo hace unos 30 años atrás cuando nuestro país tuvo ese gran efecto de mover del Espíritu Santo. Muchos aún pentecostales no tomaban en cuenta que el Espíritu Santo era una persona que tenía sentimientos y nos podía hablar. Algunos hablaban solamente que el Espíritu Santo era un sello de garantía que somos hijos de Dios y podíamos hacer lo que queríamos. ¿Vieron cuando uno dice, tiene el sello de fábrica, no es cierto? Bueno, así éramos nosotros, porque nos enseñaron, de acuerdo a filosofías, que teníamos un sello y ya con eso podíamos vivir y hacer lo que queríamos. Y no fue así. El Espíritu Santo se ofende cuando tú no le prestas atención. El Espíritu Santo se va de las personas que viven en pecado. El Espíritu Santo se contrista, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es como el fuego que cantábamos recién, esa llama no se apaga, no se apagará. Es fuego que nos mantiene encendido y nos hace caminar en un verdadero avivamiento diario. El Espíritu Santo es el que llena tu boca, o mejor dicho, tu corazón, para que tu boca siga alabando todo el tiempo. Yo a veces me acerco a alguien y veo que pierde mucho tiempo hablando de cosas que no les llena el corazón para bien. Pero usted va a escuchar personas, hombres o mujeres, llenas del Espíritu Santo, que no hacen otra cosa que hablar de Dios. Eso significa que la llama está encendida. Todo el tiempo está encendida esa llama. El yo soy es el todo en nuestra vida. Yo ya soy un poco grande, pero cuando yo tenía muchos años menos, pensaba que yo podía diseñar mi vida como quería y invitarlo a Dios a que venga. Y ustedes pueden ir a su casa y adornarla y limpiarla y llamar a alguien como invitado, ¿no es cierto? Y que hay personas que ya de por sí son así, su orden es así. Hay personas que las arreglan porque va a venir un invitado, ¿no es cierto? Y así lamentablemente somos nosotros. Nos arreglamos para que Dios venga un rato. Después se fue, seguimos desordenados. El yo soy necesita un lugar a donde habitar. Y no estoy hablando de una casa común, sino un corazón que está ordenado. Un corazón que está puro, que está purificado. Un corazón que está despierto, que está atento. El yo soy es el que te va a sanar. Dios es tu sanador. El yo soy es el que te ha hablado esta mañana. Y cuando cantaste, el yo soy produjo esas canciones, esas lágrimas en tus ojos. Quizás algunos de ustedes dicen, yo no sé, canto mal, pero el yo soy dice, cantas bien. ¿Por qué no cantas con las cuerdas vocales? Cantas con el corazón. El yo soy es el que te invita a que vivas dependiendo de Él, escuchando su voz, advirtiendo, anticipando lo que pueda pasar en tu vida. Y yo sé que aquellas personas que tienen la llama encendida, les voy a explicar esto nada más, transmiten a otras personas no solamente algo que va a pasar, sino que el otro se da cuenta que es conducido al Espíritu. Uno transmite al Espíritu cuando tiene el Espíritu. Transmite angustia cuando está angustiado. Uno transmite paz cuando tiene paz. Uno transmite gozo cuando su corazón está gozoso. El Señor quiere que en este día tú puedas transmitir la presencia de Dios. Y esa presencia necesita tiempo con Él. Seguramente usted se va a admirar que va a hablar con alguien y ese alguien, usted está hablando o va a hablar y ese alguien sin darse cuenta empieza a decir lo que necesita usted oír, ¿no es cierto? Es porque usted está transmitiendo la presencia de Dios y hay una conexión espiritual cuando es el cuerpo de Cristo la iglesia. Y por eso el Espíritu Santo cuando se derrama
No necesitamos mucho de que nos vean como somos, sino que se ve espiritualmente quién es quién. El Espíritu Santo empieza a revelar. El Espíritu Santo empieza a santificar, a purificar. Sabemos que la sangre de Cristo se derramó para que seamos hijos de Dios y seamos limpios. Pero el Espíritu Santo es el que redime nuestra vida todo el tiempo. Es el que está más interesado en que tú te salves, aunque a veces tu cabeza esté en otra cosa. Pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Su presencia hoy está aquí. Así que te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, porque tenemos próxima